Pioneros de Lonquimay no sería posible sin el apoyo de nuestros auspiciadores. Agradecemos a Lipigas Lonquimay, 15 años llevando el calor a su hogar. Frutería La Quinta, la más amplia variedad de frutas y verduras. Ferretería Valle Lonquimay, obtén un 5% de descuento mencionando este video. Supermercado Las Raíces, el supermercado pionero. Clínica y Más Salud, consulta de especialidades, exámenes y odontología. Grúas Lonquimay, rapidez y confianza. Abogada Paola Sánchez, ven a conocernos en Ignacio Carrera Pinto, 230, en Lonquimay. La Cava Lonquimay, frente a la Plaza de Armas, tu punto de encuentro. Farmacia Lonquimay está ubicada en O'Higgins, esquina Colón, frente a la Plaza Central. En lo más alto de los Andes, donde el frío viento sopla, los pioneros de Lonquimay con su sueño y su historia. Inviernos tan crudos, la nieve en su esplendor, valientes pioneros enfrentando el rigor, el sol abrasador del verano, con su calor implacable, forjaron su destino en un lugar impenetrable. Pioneros de Lonquimay, con coraje y valentía, construyeron su futuro entre penas y alegrías, aislados del mundo, pero con sueños sin fin. Pioneros de Lonquimay, su legado sigue en mí. El túnel Las Raíces, construido entre penumbras. Yo me pregunto de cuántos pioneros fue su tumba. Desafíos se enfrentaron con una voluntad de hierro. En la cordillera, los árboles se alzan como columnas de un templo antiguo. Sus raíces abrazan la tierra, sus ramas acarician el cielo. La madera fue sustento, fue esperanza, fue destino. Hoy, en Pioneros, abrimos las páginas de la memoria forestal de Lonquimay. En la montaña el trabajo empezó, la sierra rugía, la vida cambió. Casas y escuelas la madera alzó, y el pueblo en su fuerza camino encontró. Mozo y Fresal al bosque llamaron, García y Diez su huella dejaron. Junto a Vela caminos forjaron, y en silencio los cerros sus penas guardaron. En Curacautín, a 60 kilómetros de Lonquimay, se levantó la firma Mozo. Allí, la madera se convirtió en industria, en riqueza, en motor de desarrollo. Araucarias majestuosas, robles y coihues fueron parte de su historia. Lo primero es que justamente todo el desarrollo desde la zona central hacia Selva Oscura, Curacautín, Lonquimay, se fue gestando a raíz de la línea férrea. Este corredor bioceánico que se pretendía construir para unir los puertos de Talcahuano con Bahía Blanca. Entonces, el año 1904 iniciaron las obras del ramal Púa-Lonquimay y demoraron alrededor de 10 años y llegaron a Curacautín en 1914. Y ahí hubo como un estancamiento, porque en los años 30, ahí recién claro, la crisis y todo esto, y ahí también recién se pensó en bueno, no, antes de los 30, a mediados de los años 20, se pensó en el tren que unía Chile con Argentina. Entonces, a medida que el tren, la línea férrea iba avanzando, también surgió más el comercio, el progreso. En las zonas centrales, por ejemplo, de Selva Oscura, entre Victoria y Selva Oscura, habían buenos bosques nativos, pero también se desarrolló mucho la agricultura, sí. Las siembras, trigo, avena, bueno, todos los cereales, y también la ganadería. A medida que se iban despejando los bosques, iban apareciendo praderas, y así que a medida que fue avanzando el tren, se iban uniendo a este ramal todas las actividades productivas y comerciales de la zona. Los caminos de Lonquimay no nacieron solos. Fueron abiertos por manos y motores, por camioneros que se atrevieron a desafiar la montaña. Alfredo Opitz fue uno de ellos. A los 12 años ya manejaba camiones junto a su padre. El gringo Opitz la huella encendió,
Camino en la roca, su pulso escribió, leyenda del monte que el tiempo elevó, ejemplo eterno que al pueblo inspiró. Aquí los primeros bulldozers que llegó los trajo la firma Mozo. Sí. ¿Cuál fue la primera firma que llegó a explotar? La que llegó a trabajar aquí fue la firma Mozo porque abrió la fusta. Claro, nosotros con Robá teníamos camión propio, teníamos un EH de 10 toneladas. En la Mozo también trabajé yo. ¿Prestaban servicio ustedes? Pues no claro, eran empleados. prestábamos servicio y tirábamos madera para la Mozo, que hacíamos trozos, los rollizos. Y después, cuando estaba don Enrique Fárenco, él era el gerente ahí, don Enrique Fárenco de la Mozo. Tienen de pie entre la esperanza y lo que se va con eso. Todos los choferes que hay ahí ya no queda nadie de esa gente antigua. Yo soy uno de los choferes más antiguos que hay aquí. Tengo 87 años y yo tenía esta cordillera aquí y la abrimos toda nosotros con Fresar y Viñuela. Trajimos los aserraderos de Curacautín con la firma Negrier. La firma Negrier era la que trabajaba con los bancos. Ay, Juan Negrier, noble maderero, con manos humildes fue siempre sincero. Regaló madera, levantó hogares, primer aserradero de sueños y andares. Nunca buscó riquezas ni gloria, su vida fue simple, su huella es memoria. Generoso y justo, ejemplo cabal, Lonquimay lo guarda en su canto inmortal. Huella en la cordillera, memoria y razón, trabajo y esfuerzo forjaron unión. Juan Negrier fue una persona muy buena, a pesar de su apariencia. Él aparentaba así ser hosco, rudo, pero tenía un corazón gigante. Y muchas veces cuando la gente no podía pagar, él no cobraba, le regalaba la madera. O cuando él veía que había alguien que realmente tenía interés en levantar su casita con esfuerzo, qué sé yo, entonces él le regalaba la madera. Hay experiencias de gente que me han contado de que le decía: don Juan, ¿me puede aserrear unos palitos para levantar mi casita? Entonces le decía: sí, habla con el palanquero, pásale la lista. El palanquero era el que sacaba la madera de los trozos, las dimensionaba. Y que te la deje aparte. Entonces, ya una vez que estaba listo el pedido y lo tenían aparte, entonces venía esa persona donde don Juan y le decía: don Juan, ahí está mi maderita aparte, ¿cuánto me va a cobrar? Llévate la madera nomás, ¿qué gente va a cobrar, huevón? Le decía. Le regalaba todo el pedido. Le regalaba todo el pedido, claro. Aquí en Las Mellizas habían 3 aserraderos, habían 2 bancos completos instalados, uno y el otro estaba a 2 kilómetros más adentro, estaba en el fondo atrás. Esos caminos que borría todo con la gente del mismo aserradero, pura pala y picota. Oye, se sufrió. Y así, pues sí, el único que queda de los que transportaban en esos años estoy yo quedando. Los más viejos ya no. ¿Y don Cochelo? Don Cochelo empezó a trabajar aquí en la micro con don Guillermo Soto. Sí. Y después lo metía yo a trabajar a los camiones. ¿Usted lo metió? Sí. Ya no los que la gente conocía. Aquí mismo. El Cochelo después trabajó para la Argentina conmigo. Fletábamos para allá, yo trabajé con la firma de él y metía a Cochelo ahí a tirar para la Argentina. Eso. Sacábamos madera de acá y llegábamos a la Zapala. Cochelo en la micro cruzó madrugadas, volante en sus manos, rutas desafiadas, del pueblo al bosque, su vida entregada, pionero del viaje, leyenda forjada. Huella en la cordillera, memoria y razón, trabajo y esfuerzo. Que en esos años que yo le cuento, había un solo camión, y venía una vez por semana, que venía, traían la correspondencia, que era don Víctor Soto, el viejito.
tenía un Ford, un rojo, me acuerdo yo, años 45 sería. Y él traía la correspondencia una vez en la semana de Curacautín, llegaban unos bolsos con cartas, con toda la correspondencia en maíz. Y algunos diarios que venían, pero nadie tenía comunicación, aquí no había televisión, y eran contados los que tenían una radio. Mire, aquí las micros que llegaron empezaron a correr a Aricura, pero la primera, casi de las primeras que trabajé yo, 3 veces por semana dediqué a Aricura. Y en ese tiempo llegó el ferrocarril aquí también. Primero llegó a Sierra Neada el tren. Sí. Y había un caballero que tuvo micro aquí que se llamaba Medrano, Julio Medrano, pero que es muerto ya quizás qué año. Y en Curacautín, ¿sabes dónde vivía yo? Siempre lo veía cuando iba al pueblo, al cura. Ese caballero echaba a andar a las 4 de la mañana para calentar la micrito y partía a dejar gente a Sierra Neada, porque hasta ahí llegaba la línea nomás del tren. Y a dejar a la gente y a buscarla. Cuando llegaba el tren, iba a buscarla. Ese fue el primero que tuvo un micro aquí. Una micrito vieja, porque en la suya había que bajarse a empujarla para poder subir. Y después la línea llegó aquí a Lonquimay. Pero aquí llegó hasta el otro lado nomás. Y yo en la micro iba a buscar a la gente que eran los horarios de ferro, porque llegaba un tren a las 12 del día aquí y llegaba otro y salía a las 4 y llegaba otro a las 7 de la tarde. Y así que a las 7 salía a las 7 de la mañana para Temuco. Entonces yo veía todos esos horarios en la micro, recogía a la gente al pueblo y le dejaba a la estación. Claro, igual cuando llegaba el tren yo iba a buscar a la gente para el pueblo. Y después 3 veces por semana llegué a Licura, lunes, miércoles y viernes. Primer recorrido. No, si en veces pasaban 10, 15 días que no había micro porque no se podía, porque estaban los caminos, eran puro barro, puro pantano. Nosotros llegamos con mi viejo padre a abrir el túnel aquí. Nosotros trabajamos en el túnel ahí. Los primeros camiones que llegaron ahí eran Forcitos 46. ¿Ford 46? Ford 46. ¿Y usted con qué llegó? ¿Con un Mack? Claro, después yo llegué con un Mack EH, tapabarro redondo, como los International que habían. Todos esos caminos los hicimos para allá con la firma Mozo. Vivimos en Sierra Neada, nosotros a la salida del túnel, habían las casas que tenían los que hicieron el túnel. En la montaña el trabajo empezó. La sierra rugía, la vida cambió, casas y escuelas, la madera alzó y el pueblo en su... Sí, don Faustino Mozo, que era un argentino, con una visión comercial grande, él vio este potencial que había aquí, el tesoro de la madera, y se instaló en Curacautín con una fábrica en los años 30, me parece que fue el 35, por ahí más o menos. Ya sabiendo que se estaba construyendo el túnel, que estaba por terminar. Que se iba a ampliar la cosa. Claro, entonces había una proyección hacia Lonquimay y él comenzó la elaboración de maderas terciadas en Curacautín, la firma Mozo, con maderas de Curacautín, porque ahí en Curacautín también habían grandes bosques, sí, claro, muchos sectores de Curacautín, Malalcahuello, hacia Tolhuaca, Andillo, qué sé yo, Córdoba hacia adentro, todos esos lugares, saliendo hacia también en la Flor del Valle, todo ese sector tenía mucha madera. Entonces ahí comenzó con la explotación de esos bosques. Tenían también campos ahí entre Victoria y Curacautín, Zapadores y San Francisco. Y bueno, ahí trabajaba el papá para la firma Mozo. Él fue administrador del Fundo San Francisco primero. Ahí estuve, y cuando ya se entregó el túnel oficialmente, la firma Mozo comenzó a sacar madera de Lonquimay, de arriba de la Fusta, del sector de Galletué. Tenía convenios con la comunidad en ese tiempo de Pedregoso también, ahí sacaban madera. Y entonces todo eso, el acopio lo hacían en Sierra Nevada, llevando los trozos sobre estos camiones. Y a medida que la tecnología fue avanzando, también los camiones fueron mejorando.
Y recuerdo yo cuando llegaron unos camiones Magirus Deutz de Alemania, y esos cargaban araucarias enteras y eran capaces de soportar tres trozos grandes, largos, de araucaria. Sí. Ahí en la municipalidad hay una foto, mi hijo también ha recopilado fotos de ese tiempo, y eran camiones espectaculares, tiraban con las 4 ruedas, y tenían como un tráiler hacia atrás, entonces depende del largo de la araucaria, se podía achicar o alargar, y se cargaban solos. Para esa época era algo impensado, porque tenían unos cables como roldanas con un winche, y no necesitaban yuntas de bueyes o tractores o otra cosa, sino que se cargaban solos. Cambió todo. Claro. En el Naranjo entiendo que igual ocurrió lo mismo, ¿no? Sí, Mallín del Trailer. Claro. Porque las empresas te me dicen que hacían convenio con las comunidades a veces. Claro, hacían convenio con las comunidades, les compraban el bosque en vuelo, se llamaba. En vuelo. En vuelo, todo el bosque. Entonces, ahí sacaban de todo. No alcancé a volver en una curva cargado. Y se corrió porque los terraplenes no eran la firmeza de ahora. Y ahí quedé atajado. Cayeron las ruedas del borde del camino, cayeron nada. Y después me sacaron con otros camiones, me tiraron para atrás. Y ahí salí. ¿Quedó colgando? Claro, la rueda daba vueltas, pues. Quedó agarrado la guata el camión. Desde abajo la cabina estaba agarrado. Ahí está. No, aquí mismo, esta cordillera aquí. Esta cordillera que está, la cordillera Lonquimay que hay aquí, las raíces, esa la pasábamos más del tiempo. 2 o 3 veces al día. Bajábamos con madera para allá. Y aquellos cerros aquí, mire, allí mismo, donde se ve lo pelado arriba allá, de ahí sacábamos madera para arriba, de ese lado, de ese coronal pelado ese, y dábamos vuelta y bajaba el camino acá. Guaye, lenga, eso es lo más que Coihue también. No, ese cuando empezó el Metro Ruma. El Metro Ruma hicieron sonar las cordilleras, todas las montañas. Ahora, leñas sacan nomás ahora ya, sacaron toda la madera buena. Después fletábamos de ahí a Malancagüello. Ya. Llevábamos la madera porque de ahí para abajo ya se embarcaba madera para labrar en Cooper, para las mineras, basas de 8x8, 10x10, en 7, 8 metros de largo. Wow. Las pasábamos por el costado de la cabina, las puertas de los camiones, y en el medio le poníamos 5 metros, del tablero para atrás, 5 metros, y por los costados las basas largas. Pasaban por encima los taparros para adelante, el parachoque para los camiones parecían botes. ¿Y de qué madera es esas tal? Puro pino araucaria. Puro araucaria. No, pues fue una explotación muy salvaje. Cuando empezó la explotación de la madera aquí, esto fue muy nombrado aquí. La explotación, la hechura del túnel, las líneas de ferrocarriles, todo eso llamó la atención para acá, de los pueblos estos, Curacautín, Lonquimay, pero sacrificado. Año 45, no había ningún camino asfaltado como ahora. La madera fue raíz y camino, y los conductores como Cochelo Rivas y Alfredo Opitz nos recuerdan que la industria maderera, además de transformar el paisaje, forjó parte de la identidad de Lonquimay. En cada tronco, en cada camino, late la memoria de un pueblo que sigue construyendo su historia. ¿Cómo fue el declive? ¿De cuándo se acaba esto? ¿Es con las regulaciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué de pronto se fueron estas firmas? ¿Por qué se cerró una fábrica? Siendo que se supone que el mundo sigue requiriendo madera siempre. Entonces, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿La muerte de algún jerarca? ¿De algún dueño? Porque a veces pasa eso, que muere como un patriarca y los hijos no tienen idea de qué hacer y se acaba la fábrica, o no les gustan esas cosas, les gustan otros intereses. Pasa harto eso. ¿Qué pasó acá?
Pasó varias cosas. Lo primero que, ¿cómo se llama esto?, influyó mucho fue cuando se nombró Monumento Nacional la Araucaria. Porque el tesoro de los bosques es la araucaria. Es una madera muy noble y muy valiosa, muy dura, muy durable. Se usaba para muchas cosas, para vigas de puente, para construcciones, para carrocerías de camiones, porque era casi como el fierro. De hecho, una araucaria seca cuesta enterrarle un clavo. A veces llegamos a un cuarto nomás y se enchueca el clavo. Es tan dura, tan estable. Ese era un tesoro. Y comenzó también el auge de las plantaciones de pino. Y el pino era súper barato. Y rápido. Rápido crecer, en 10 años ya tenían el pino, lo aserriaban, sacaban madera. En cambio la araucaria necesitaban 1000 años. O el coigüe, no sé cuántos años. ¿Y estas empresas no se quisieron adaptar al monocultivo? No, bueno, no sé si lamentablemente o afortunadamente, no, pues no se renovaron en su maquinaria, quedaron ahí en lo mismo y al final quebraron. La firma Mosso después se llamó Focura porque quebraron y de ahí para salvar la cuestión la nombraron Focura. Y el Banco Chile pasó las lucas ahí para esta nueva empresa, pero de ahí quebraron, así que al final el Banco Chile se hizo dueño y lo remató todo. Hoy uno va por ahí, da pena porque destruyeron todo, aplanaron todo y vendieron los terrenos para poblaciones. Hoy hemos escuchado las voces de Billy Fahrenkrog, que nos recordó la fuerza de la gran empresa Mosso, de Alfredo Opitz, pionero de los caminos, cuya partida reciente nos deja un silencio lleno de gratitud, y de Cochelo Rivas, que llevó a su gente y a su pueblo por diversas rutas. Ellos son parte de una historia que no termina, porque Lonquimay sigue construyéndose sobre la memoria de sus pioneros, sobre la madera que fue raíz y camino, sobre la esperanza que aún florece en cada árbol que se alza hacia el cielo. En la montaña el trabajo empezó. La sierra rugía, la vida cambió. Casas y escuelas la madera alzó, y el pueblo en su fuerza camino encontró. Mozo y Fresal al bosque llamaron, García y Diez su huella dejaron. Junto a Vela caminos forjaron, y en silencio los cerros sus penas guardaron. Trabajo y esfuerzo forjaron unión. Los bosques susurran su canto apagado. La tierra reclama lo que se ha llevado. El pueblo recuerda la fuerza y la fe. Raíces profundas la sostienen de pie. Entre la esperanza y lo que se va, con espíritu inmortal avanza Lonquimay. La huella encendió, camino en la roca su pulso escribió. Leyenda del monte que el tiempo elevó, ejemplo eterno que al pueblo inspiró. Cochelo en la micro cruzó madrugadas, volante en sus manos, rutas desafiadas. Del pueblo al bosque su vida entregada, pionero del viaje, leyenda forjada. Huella en la cordillera, memoria y razón. Trabajo y esfuerzo forjaron unión. Los bosques susurran su canto apagado. La tierra reclama lo que se ha llevado. El pueblo recuerda la fuerza y la fe. Raíces profundas la sostienen de pie. Entre la esperanza y lo que se va, con espíritu inmortal avanza Lonquimay. Juan Negrier, noble
hombre sincero, regaló madera, levantó hogares, primer aserradero de sueños y andares. Nunca buscó riquezas ni gloria, su vida fue simple, su huella es memoria. Generoso y justo, ejemplo cabal, Lonquimay lo guarda en su canto inmortal. Huella en la cordillera, memoria y razón, trabajo y esfuerzo forjaron unión. Los bosques susurran su canto apagado, la tierra reclama lo que se ha llevado. El pueblo recuerda la fuerza y la fe, raíces profundas la sostienen de pie. Entre la esperanza y lo que se va con espíritu inmortal. El viento reclama lo que se perdió, la tierra nos pide respeto y amor. Si el bosque se apaga, ¿qué queda de hoy? Cuidemos la vida que aún nos legó. Huella en la cordillera, memoria y razón, trabajo y esfuerzo forjaron unión. Los bosques susurran su canto apagado, la tierra reclama lo que se ha llevado. El pueblo recuerda la fuerza y la fe, raíces profundas la sostienen de pie.